Buenos días, mi nombre es Manuela Piña y les voy a hablar sobre el contrato de sociedad. En sentido amplio, el término de sociedad comprende toda agrupación humana, voluntaria o necesaria de interés público o de utilidad privada, de tendencia altruista o de fin lucrativo. En una significación más restrictiva, propia del contrato de sociedad, se identifica con el pacto que crea una entidad formada por los interesados y que mediante el desempeño de una actividad de carácter económico persigue un fin con ánimo de lucro. Según el Código Civil, artículo 1649, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria para construir una sociedad que se pueda aportar de tres formas, que la primera es dinero en efectivo, la segunda bienes, muebles o inmuebles y la tercera trabajo. A la realización de un fin económico común, el fin económico es hacer dinero. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son el consentimiento de las partes, objeto que se pueda hacer materia de contrato, causa ilícita, y los elementos especiales son aporte de los socios, que es la parte que cada uno de ellos va a entregar a la sociedad para conformar el capital o patrimonio de la sociedad. El aporte puede ser en dinero, bienes o en trabajo. El fin económico en común, el fin por el cual se crea la sociedad, de ser lícito. División de las utilidades se realizan equitativamente de acuerdo a la participación, es decir, quien ha aportado más dinero obtendrá mayores ganancias. Participación de las pérdidas se efectúan de la misma forma en que se reparten los beneficios. Los elementos formales. Tenemos el otorgamiento del documento. Para la constitución de las sociedades mercantiles deberán cumplir con ciertos requisitos formales establecidos en el Código de Comercio en el artículo 211, que establece lo siguiente: el contrato de sociedad se otorgará por documento público o privado. El registro y publicidad. Dentro de los 15 días, ¿verdad?, de la celebración del contrato, la sociedad deberá registrarse en el Tribunal de Comercio de la jurisdicción o ante el ente encargado del registro de las sociedades que la compete al registro de comercio. Se deberá publicar en un periódico que se edite en la jurisdicción del mismo registro un extracto del contrato de compañía y nombre colectivo. En caso que en la jurisdicción del tribunal o el registro no se publicara el periódico, la publicación se hará por carteles fijados en los lugares más públicos del domicilio social. La publicación se comprobará con un ejemplar del periódico o con uno de los carteles de fijados certificado por el secretario del Tribunal de Comercio. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Las personas jurídicas, entes que no siendo hombre o persona natural es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y no son individuos de la especie humana. El Código Civil venezolano en el artículo 16 hace referencia a las distintas personas jurídicas en el mismo dispositivo, significa que tanto las sociedades civiles como mercantiles cuentan con capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones. La personalidad jurídica de la sociedad. Las sociedades mercantiles se invisten de personalidad plena, personalidad jurídica, cuando han cumplido los requisitos de ley, tal como es su inscripción en el registro de comercios, allí cuando toman su fisonomía de una institución. Es necesario indicar que la adquisición de la personalidad jurídica deriva de las siguientes consecuencias. La primera es un ente diferente al de los socios que la integran. Una vez adquirida la personalidad jurídica, la sociedad cuenta con una personalidad distinta de los socios que la integran y subsiste independientemente de la vida de él. La segunda adquiere un nombre. Toda sociedad contará con un elemento que la identificará frente a otras sociedades dependiendo al tipo de sociedad. Tendrá una denominación o razón social. La tercera tiene su propio domicilio, tiene su propio patrimonio capital, su patrimonio por el cual se constituye a la sociedad en distinto al patrimonio personal de cada uno de los socios. La quinta puede ser un sujeto activo y pasivo de las relaciones procesales. Las sociedades pueden ser sujetos activos y pasivos procesalmente, pudiendo ser demandante y demandado en querellas judiciales, siempre que cuente con la representación de las personas a las cuales ha sido designada en sus estatus. La sexta tiene su propia nacionalidad de acuerdo al artículo
354 del Código de Comercio. La séptima tiene capacidad civil. Las sociedades pueden adquirir bienes de toda especie y clase a cualquier título oneroso, gratuitos y enajenarlos. La clasificación legal de las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil son aquellas reuniones de grupo de personas quienes aportan un capital, bienes o su trabajo para perseguir un fin de lucro con la realización de uno o más actos de comercio. Por otra parte, es necesario recordar que los mismos se encuentran enumerados en el artículo 2 del Código de Comercio. La sociedad anónima a modos de formación. El ordenamiento jurídico establece dos formas de constitución de las sociedades anónimas. Constitución sucesiva, forma de constitución que se puede hacer mediante la realización de una serie de actos que ocurren uno tras otro, hasta completar un proceso de constitución. La constitución de la misma se realiza con la actuación de un promotor. La misma se encuentra regulada por el Código de Comercio, la Ley de Mercados Capitales y corresponde a la Comisión Nacional de Valores autorizar a las personas que propongan constituir sociedades por suscripción pública y dictar las normas del proceso. Constitución simultánea, esta forma de constitución surge de un solo acto por convenio entre los socios. La misma se encuentra prevista en el artículo 247 del Código de Comercio. El documento constitutivo de la sociedad. El documento constitutivo de sociedad debe constar por escrito. El documento puede ser público o privado. Los mismos deben cumplir los siguientes requisitos, que están establecidos en el artículo 213. El documento constitutivo y los estatutos de las sociedades anónimas y en comandita por acciones deberán expresar: la primera, la denominación y el domicilio de la sociedad, de sus establecimientos y de sus representantes. La segunda, la especie de los negocios a que se dedica. La tercera, el importe del capital suscrito y el del capital enterado en caja. El cuarto, el nombre, apellido y domicilio de los socios o el número o valor nominal de las acciones, expresando si estas son nominativas, si pueden convertirse en acciones al portador y viceversa. La quinta, el valor de los créditos y demás bienes aportados. La sexta, las reglas son con sujeción a las cuales deberán formarse los balances, calcularse y repartirse los beneficios. La séptima, las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores. La octava, el número de individuos que compondrán la junta administrativa, sus derechos y obligaciones, expresando cuál de ellos podrá firmar por la compañía y si ésta fuera en comandita por acciones, el nombre, el apellido, el domicilio del socio solidariamente responsable. El noveno, el número de los comisarios y las facultades de la Asamblea y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto. Si respecto a este punto se establecieron reglas distintas de las contenidas en los artículos 278, 280 y 285. El tiempo que debe comenzar el giro de la compañía y su duración. Además, deberán acompañarse a la escritura constitutiva los documentos que contengan las suscripciones de los socios y los comprobantes de haber depositado la primera cuota conforme a lo establecido en el artículo 252. Les voy a hablar sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la sociedad. La transformación es una modificación al contrato social que implica el cambio de una sociedad mercantil a otra de sociedad de la misma naturaleza. Ejemplo, la transformación de una sociedad de responsabilidad limitada a una compañía anónima. La misma se tiene su fundamento legal en el artículo 335 del Código de Comercio. Para la transformación de una sociedad mercantil se requiere la aprobación de la mayoría necesaria para la modificación del contrato social. La fusión es la unión de dos sociedades dando origen a una nueva y su fundamento se encuentra establecido en el artículo 343. La fusión puede realizarse por la incorporación de una o más sociedades en una sociedad existente o por la constitución de una nueva. La fusión tiene efecto 3 meses después de su transformación desde la publicación. La disolución no implica extinción o terminación de la sociedad, para ello es necesario la liquidación de la misma. La disolución debe ser registrada y publicada para que produzca efectos causales de disolución.
se disuelven por la expiración del término establecido para su duración, por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo, por el cumplimiento de ese objeto, por la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio, por la pérdida entera del capital o por la parcial a que se refiere el artículo 264 del Código de Comercio. Cuando los socios no se resuelvan, reintegrarlo o limitarlo a lo existente, por la decisión de los socios, por la incorporación a otra sociedad. La liquidación. Si en el contrato social no se ha determinado el modo de hacer la liquidación y división de los haberes sociales, se observarán las reglas siguientes. En las compañías en comandita por acciones y anónimas, el nombramiento de las liquidaciones será por la asamblea que resuelva la liquidación. Muchísimas gracias.